Qué gusto saludarlos en Vértice Internacional. Zorrina Musali, estamos listos para presentarles un programa de enorme relevancia y gran actualidad. La disputa por Groenlandia entre las potencias centrales y sistémicas y las ambiciones expansionistas de Donald Trump al anunciar que quiere una anexión inminente de la isla más grande del mundo y que posee amplios recursos naturales, entre ellos una riqueza mineral, una importancia en materia geoestratégica y militar y también tierras raras. Pero ¿podrá defenderse Groenlandia frente a este crucigrama geopolítico global? Les pido por favor que nos acompañen. El segundo mandato de Trump ha iniciado con una ofensiva cesarista, expansiva y muy agresiva para torcer las fronteras del mundo y desconocer el derecho internacional. La invectiva yace puesta en el interés de comprar Groenlandia, controlar el Canal de Panamá, convertir a Canadá en el estado número 51 de la Unión Americana y cambiarle el nombre al Golfo de México. A este panorama se le debe añadir la molestia de Trump por los entes supranacionales, organismos multilaterales y organizaciones regionales. Para él, solo las negociaciones entre pares o minilaterales pueden servir para acreditar los intereses geopolíticos, económicos y estratégicos de Estados Unidos en el mundo. Para el actual presidente, la anexión de Groenlandia es inminente. No olvidemos su mensaje de inauguración del pasado 20 de enero. Ahí expresó que Estados Unidos expandirá su territorio y llevará su bandera hacia nuevos y hermosos horizontes. J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, visitó Groenlandia en medio de disputas diplomáticas. La isla más grande del mundo que está bajo la mirada geopolítica trumpista, en donde el presidente de Estados Unidos ha advertido que va a anexar inminentemente a la isla o que la va a comprar. Para hablar de este importante tema nos acompañan desde el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, el embajador David Nájera. Él es presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. David, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña el doctor Carlos Ballesteros. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y un gran europeísta. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, encantado. Y bueno, Aribel Contreras, la doctora Aribel Contreras, ella es coordinadora de la Licenciatura de Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana y una destacada asociada del COMEXI, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Bienvenida, Aribel. Encantada de estar aquí contigo, Rina. Gracias, Aribel. Embajador, pobre Groenlandia. Tiene la mirada puesta de Estados Unidos, de China, de Rusia. Es un país que pertenece al Reino de Dinamarca. Dinamarca pertenece a la Unión Europea y también a la OTAN. ¿Se podrá defender Groenlandia de este botín geopolítico global? Hasta antes de enero, sí. Es decir, en el mundo internacional estructurado alrededor de acuerdos, reconocimientos, un sistema internacional sustentado en el derecho, no habría ninguna preocupación de Groenlandia de ser comprado, ocupado o anexado, ¿no? Pero las condiciones han cambiado profundamente y tenemos a un presidente de Estados Unidos que ha decidido no hacer ningún caso de lo que está acordado y firmado. Por lo tanto, como mencionabas en la introducción, hay un riesgo inminente. Yo creo que la defensa fundamental danesa pues será el derecho y del conjunto de los países también será el derecho. El tema es si Estados Unidos está dispuesto a respetar ese derecho o no. Pero cada uno de estos límites, estos valladares que se van venciendo, va haciendo al mundo más inseguro. Claro. Porque si un país X decide pues, pasarse a la torera los argumentos legales, ¿qué impide que otro país haga lo propio? ¿No? Tal vez su tamaño, su poder. Entonces sí. Los países débiles, pequeños, pues no harán esto por estas razones, pero la tentación está ahí y podemos en unos meses o años más, si algo así sucede como esto de Groenlandia,
Podríamos ver a países pequeños atacando a países pequeños, lugares donde no habría nada de eso, porque estaríamos perdiendo la estructura de la cooperación, de la coordinación, del entendimiento entre las naciones. Entonces, es un tema no menor en lo absoluto. Por supuesto, un parteaguas. Aribel, entonces lo que nos está diciendo el embajador en otras palabras es que la doctrina de la conquista es válida en pleno siglo XXI. Eso es lo que realmente estamos viendo, principios y valores que nos dieron la paz durante 80 años está en vilo. Me encanta cómo lo planteas, Rina, porque sin duda ahora estamos volteando a ver a Groenlandia, que está bajo la lupa de Donald Trump, en esta nueva visión de este segundo mandato muy neoimperialista, ¿no? O sea, él decía el día de la inauguración que hay que regresar a la era dorada de Estados Unidos, su doctrina del Make America Great Again, pues no nada más es en el plano comercial, sino también, por supuesto, es esta apuesta por expandir los tentáculos de Estados Unidos, ahora sí que literal, desde Groenlandia hasta la Patagonia, ¿no? Esta doctrina Monroe que quedó guardada en un cajón desde hace más de un siglo, de América para los americanos, pues cómo ahora recobra una gran fuerza con estas narrativas neonacionalistas de Donald Trump, de que, pues, como por qué no, ¿verdad? El Golfo de América tiene que ser el Golfo de Estados Unidos, que cuando él ahora lo bautiza, cuando es el Golfo de México. Apuesta a Canadá como en el Estado 51, pero su visión, pues, es totalmente hemisférica, y Groenlandia para la presidencia de Trump es sumamente importante, Rina, en el sentido de los minerales, las rutas marítimas en el Ártico, el tema, por supuesto, de la base militar, en la que la semana pasada veíamos al vicepresidente J.D. Vance visitándola, que ha generado un gran revuelo, por supuesto, en la isla por las implicaciones que tiene al interior de Groenlandia, pero también hacia Dinamarca. Y como atinadamente el embajador David comentaba, pues lo ideal sería el respeto por el derecho internacional, pero ¿cómo pudiéramos pretender que Donald Trump va a respetarlo cuando ni siquiera respeta las leyes de su propio país? No olvidemos que es un convicto y que la mirada que tiene es muy observada a la distancia desde Europa, por lo que esto tiene, sobre todo, pues, para Europa y para la OTAN. Carlos, ¿estás de acuerdo en lo que está diciendo Aribel en el sentido de que hay un neoimperialismo combinado con los nuevos nacionalismos y que hace que ahora Trump quiera adquirir Groenlandia, Canadá, sobre todo regresar al control del canal de Panamá y cambiarle el nombre al Golfo de México? ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, estamos viendo un cambio muy importante, sustantivo. Yo diría, es un cambio de programa en las relaciones internacionales, en las relaciones de fuerza globales. Pasamos de una época en la que Estados Unidos fungía como un impulsor de un multilateralismo liberal, como principio general, aunque fue un imperio, a una época actualmente con Trump, en la cual lo que está imperando es un unilateralismo coercitivo, un cambio de programa muy importante, un nuevo software del sistema internacional, que encabeza en este momento Trump de manera muy agresiva, pero que tiene como antecedente un acto fundamental, que es la intervención rusa en Ucrania, ¿no? Ahí tenemos un acto de fuerza imperial, ¿no? De intervención ilegal, ilegítima, ¿no? Que modificó las condiciones, y en esa línea se está citando también actualmente la perspectiva de Trump, una perspectiva neoimperialista, nacionalista, hemisférica. Creo que lo que estamos viendo es precisamente la articulación de una estrategia hemisférica muy fuerte por parte de Estados Unidos, una nueva doctrina Monroe, la doctrina Trump, en el contexto de una lucha de poder internacional muy aguda, ¿no? En que tenemos 3 puntos principales de acción, de intervención, de dinámica, que son los intereses de Estados Unidos, la gran potencia, los intereses chinos, una potencia en ascenso, y de Rusia, una potencia peculiar, que no es una potencia económica, pero es una potencia militar. Entonces, esta convergencia de intereses se concentra en el Ártico. Visto el mundo desde arriba, desde el polo, vemos cómo confluyen las fuerzas y cómo es un tema principal, es un eje geopolítico
que va adquiriendo una importancia mayor, una Claro. importancia creciente. A ver, Carlos, toca, embajador, el tema, Carlos, de Ucrania, es decir, esta tendencia, podemos decir, del neoimperialismo, ¿la está inaugurando Donald Trump o fue precisamente Putin con Georgia en 2008, con la toma de Crimea en 2014 y luego pues con todo el Donbass en Ucrania? Es decir, ahí cómo se coloca Estados Unidos, qué está mirando de sus países homólogos que entonces lo obliga a actuar de esa manera. Es decir, ¿quién empieza aquí con el desacomodo del siglo XXI? Bueno, no estoy muy seguro si podemos encontrar al responsable directamente, porque los rusos dirían que ellos lo hicieron porque Sí, la OTAN por se la les OTAN, acercó, claro. y que ellos eran los que acercándolos y presionándolos. Claro. Yo creo que cuando tienes tentaciones de dictador, cualquier argumento es bueno, ¿no? Y te autojustifica. Y podemos ver eso en la trayectoria de Putin, ¿no? Yo no sé si la OTAN lo iba a acercar y después de rodearlo completamente lo iban a atacar. No lo creo. Estoy pensando en el año 2004, 2008. No lo veo así, pero te da argumentos a ti. Y este tipo de acciones, de invadir al vecino o de sentirse agredido por otro, siempre apela al nacionalismo y justifica incluso faltas, problemas o temas que no ha solucionado internamente, ¿no? Entonces, el caso más evidente, yo creo, de la historia reciente son las Malvinas. Sí. Y la desesperación de los dictadores militares usando el argumento nacionalista para tratar de mantenerse en el poder, que terminan por perder completamente cuando pierden frente a los británicos. Y ese ejemplo lo vemos en otras partes. Entonces, esta apelación de Trump, que se sustenta en una población bastante ignorante, hay que decirlo, ¿no? Bastante ignorante en la generalidad, pues estoy seguro que la mitad de los estadounidenses no saben que existe Groenlandia. No que sepan dónde está, que existe siquiera Groenlandia, ¿no? Si tienen problemas para ubicar dónde está México, sí, ¿no? Sí. No es que los mexicanos seamos unos maestros de la geografía, pero en fin, mi argumento es, yo creo que aquí el tema es esta ambición de personajes, ¿no? Que por eso con gran tranquilidad pasan por encima de los acuerdos, del derecho, etc. Podemos decir que hay una debilidad en Naciones Unidas y que no ha sido capaz de detener diversos conflictos, pero no sé si el propio diseño de Naciones Unidas daba para enfrentar a los dictadores. Sí. Entonces, como tenías un dictador como Saddam Hussein concentrado ahí, sí, pues no era dañino más que ahí. El tema es que estos hombres hoy, líderes como Putin o como Trump, tienen ambiciones geopolíticas mucho más allá de esos problemas. No, y se trata de potencias sistémicas y centrales. Ahora, Aribel, ¿qué es lo que le molesta a Trump de China y de Rusia? Por ejemplo, en el tema de Groenlandia, que China de alguna manera está invirtiendo mucho en los aeropuertos y en minería. Pero sobre todo, la gran inseguridad de Trump es que no tiene tanto territorio como China y como Rusia, que se quedan en el poder mucho tiempo y por eso detesta la democracia. Y es entonces, Rina, cuando visualizamos una gran similitud entre estos personajes, ¿no? Trump con Putin, pero también Putin con Xi Jinping, y pareciera que también Trump critica tanto lo que le checa con Xi Jinping. Claro. Y entonces estamos visualizando... Los admira, ¿no? Y los envidia, o sea, por supuesto. A los adversarios se les admira y se les envidia, ¿no? Correcto. Sí, claro. Sí. Bueno, pues estamos viendo en este reacomodo político y geopolítico, en efecto, la presencia de hombres fuertes, ¿no? al frente de potencias con una enorme influencia, y estamos viendo un proceso muy peculiar, una especie de acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, un acercamiento entre Trump y Putin, muy complicado, ¿no? Y en el cual el tema de fondo es China. Lo que le preocupa básicamente a Donald Trump, como dirigente de Estados Unidos, es China, el ascenso político, geopolítico de China, la gran influencia económica que está adquiriendo China, la competencia con China. Todo está en función de ese trasfondo. En un mundo ideal, a Trump le gustaría un acercamiento con Putin para hacer buenos negocios
sin importar lo que pase con Ucrania, a fin de separar lo más posible a Rusia de China. China. Entonces, está ese trasfondo, esa competencia geopolítica mayor, importantísima, y regresamos al punto, se concentra en el Polo Norte. Claro. ¿Y cómo está jugando Aribel, David, embajador, el tema de la política exterior de Estados Unidos? ¿Hay un destino manifiesto ahora en Groenlandia? Es decir, una América para los americanos ya mira a Groenlandia como parte de América del Norte, es decir, México, Canadá y Estados Unidos, pero quizá también Groenlandia, que está en el Ártico, en el norte, pudiéramos expandir eso. Es decir, un concepto que se pueda ampliar debido a las nuevas concepciones imperialistas del presidente. Perdón por ser tan pueril, pero me parece que es como si estuviéramos jugando turista, ¿no? Sí. Y comprando propiedades y países y cosas así. Me parece que la mentalidad de Trump se acerca a eso. Es decir, es muy simplista. ¿Para qué tener a Canadá como un Estado 51? Si hay una relación tan cercana económica, si hay una cercanía cultural importante, los primeros sorprendidos son los canadienses. Es decir, no necesitas entrar a una posesión para no tener una gran sociedad y una gran asociación, que como lo ha demostrado, pues simplemente los tratados comerciales. Contraste con México, que no nos ubica aparentemente para nada en eso. Fíjate que son como dos visiones. La visión tradicional de poseer territorios en el norte, incluyendo Groenlandia, y una expansión para que se vea mi color muy grandote en el mapa. Y con nosotros no. ¿Por qué? Porque no nos quiere a nosotros. Lo que quiere son nuestros recursos naturales. Claro. Históricamente, en la relación México-Estados Unidos, lo que siempre han ambicionado son nuestros recursos naturales. Y siempre les ha preocupado tener que absorber esta enorme población. Y creo que mucho de lo que estamos viendo en la actitud de política interna hacia los migrantes tiene color, aunque de vez en cuando detienen a algún alemán o algún danés o algún británico, lo que sea, pero básicamente tiene un color, ¿no? Y el pleito parece con nosotros. No vemos que esté pensando en expulsar a los vietnamitas que llegaron en los 70s o a la constante migración china. Tiene un color y una forma de hablar que son los hispanos, especialmente los mexicanos, ¿no? Entonces, es un tema de racismo y de discriminación ahí muy claramente. De nosotros quiere extraer recursos, pero no nos quiere como parte de su Estado, para decepción tal vez de algunos. Claro. ¿No? Claro. Entonces, y ahí Groenlandia, por ejemplo, hablas de los recursos naturales, es el gigante dormido en materia de recursos, de tierras raras, y bueno, de alguna manera ahí está la mirada trumpista. Pero a ver, Aribel, si queremos materializar esta idea trumpista de comprar Groenlandia, ¿cómo te la imaginas? O sea, va a llegar y le va a dar 1 o 2 millones de dólares a 56,000 personas, va a hacer una propuesta al gobierno de Dinamarca, va a presionar con el garrote, es decir, ¿cómo lo imaginas en términos prácticos? Pues de hecho ni siquiera pudiera yo dimensionarlo, ¿no? O sea, me parece que es algo difícil de conceptualizar. Claro. Cuando él creyera que Groenlandia va a ser como con Alaska, que pagó dinero a Estados Unidos y que ya lo hizo una estrellita más en la bandera, es algo que preocupa mucho, por supuesto, al gobierno de Dinamarca, en el sentido de decir, pero ¿cómo? ¿En qué momento se le pudiera ocurrir a Donald Trump que va a llegar y cómo nos lo va a pagar? Obvio, hay resistencia, pero pareciera que lo que sí vamos a ver los próximos 4 años, Rina, es que va a empezar a ejercer diplomacia coercitiva sobre Dinamarca, va a querer imponer y utilizar esa medida favorita, que son una medida neoproteccionista, que es utilizar los aranceles con fines políticos y geopolíticos, y por supuesto estaremos visualizando que él quisiera tener un mapa mundi donde él nada más marca con un color la región favorita para él, como lo está haciendo con Ucrania, de cederle el 20% de territorio a Putin, pero creo yo que los próximos 4 años estaremos viendo que en su escritorio estará hasta arriba de todo el pilar de documentos Groenlandia, que Groenlandia está ahorita midiendo diariamente la cantidad de veces que se menciona o que hay silencio desde la Casa Blanca con este nombre, y la verdad es que me parece que en lo absoluto debemos de minimizarlo. Claro. ¿Tú lo dimensionas de otra manera, Carlos? O sea, ¿cómo materializar el proyecto geopolítico trumpista con Groenlandia? Sí. Yo creo que ni siquiera Trump sabe cómo hacerlo.
Yo estoy de acuerdo, claro. Mi hipótesis. Sí. Es una idea, no sé de dónde venga la idea, ya estaba antes, desde su primer periodo lo marcó, nos interesa Groenlandia. Y viéndolo de manera muy alejada y muy objetiva, ¿tiene razón Trump en interesarse por Groenlandia? Tiene razón. Sí. Es un elemento estratégico fundamental para Estados Unidos. En una línea abierta, estratégica, en su competencia con China. En su competencia con China, Trump, su equipo de asesores, sabe que China tiene pues, un peso mayor en Asia, que Estados Unidos tiene una capacidad de competencia limitada en Asia, el espacio chino es el espacio asiático, que es muy importante, emergente, poderoso económicamente, etc. Y entonces, el equipo de Trump, sus asesores, están viendo que el espacio natural de Estados Unidos es el hemisférico, ¿no? Desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, ¿no? Entonces tiene que concentrarse en ese hemisferio para mantener su capacidad, su peso geopolítico específico. Entonces creo que hay esta racionalidad detrás del tema de Groenlandia. No es una locura, ¿no? Es algo que se adapta a esta visión del mundo en el cual Estados Unidos está intentando preservar su posición como potencia global. Claro. Es esa lógica. Ahora, por favor. Perdón, te interrumpa. En esa misma línea, digamos, la expansión, la seguridad, el garantizar tus espacios naturales, pues se hacía de una forma distinta hasta hace unas semanas. O sea, tú contratabas un espacio, pagabas una renta y ponías una base militar, ¿no? Y desde ahí operabas tu escudo de protección de misiles o la base que fuera a ser. Y mantenías una relación constructiva con el país al que le habías contratado la base, excepto Cuba, digamos, pero en el resto del mundo, y tenías una agencia de cooperación internacional que trabajaba un poder suave con muchos países. Tal vez con Dinamarca no era tan necesario, pero con países débiles sí había una combinación de te compro un espacio, lo necesito, te voy a dar una serie de artefactos militares y a capacitarte y demás para tenerte de mi lado, pero además mi poder suave va a ayudar al desarrollo de las situaciones de salud, de educación, etc. Entonces, ese modelo existe, está en el resto del mundo y así se ha garantizado por años su seguridad. La idea de la posesión física de un territorio, en este caso, es lo que es muy extraño. No había país más aliado de Estados Unidos que Canadá. Entonces, ese es el ejemplo tal vez más evidente de que hay un rompimiento de un esquema de seguridad que había funcionado muy bien para Estados Unidos. Claro. No, increíble, porque ahora Canadá lo que hace es acercarse más a la Unión Europea y entonces quizá la Unión Europea se acerca más a China y entonces geopolíticamente Estados Unidos pierde. Pero bueno, eso será transparente para la visión de Donald Trump, sobre todo porque impone pues sus intereses más particulares. Hacemos un corte, regresamos. Groenlandia es un territorio de gran importancia estratégica para Estados Unidos debido a su ubicación en el Ártico y sus vastos recursos naturales. La isla alberga la base aérea de Thule, la instalación militar más septentrional de Estados Unidos, clave para la detección de misiles y la vigilancia espacial. Además posee reservas significativas de tierras raras, uranio, petróleo y gas, recursos clave en la competencia global por la energía y la tecnología. Por ello, Donald Trump ha propuesto comprar Groenlandia, argumentando razones de seguridad nacional y económicas. Sin embargo, su propuesta ha sido rechazada tanto por Dinamarca como por el gobierno groenlandés, que reafirmaron la autodeterminación del territorio en una serie de protestas a lo largo del mes de marzo. Groenlandia es la isla más grande del mundo, con un gobierno propio que cuenta con amplias competencias en asuntos internos. Sigue siendo un territorio autónomo de Dinamarca.
el país que controla su política exterior, defensa y moneda. Pese a que existe un movimiento independentista que difiere en el ritmo y enfoque para alcanzarla, esta isla depende de los subsidios y del apoyo económico de Copenhague. Justamente, el 11 de marzo de 2025 se celebraron elecciones legislativas, en donde el Partido Democrático ganó una victoria significativa con casi el 30% de los votos, la fuerza política más favorable a mantener los lazos estrechos con Dinamarca y contrarrestar, junto con otros partidos, la agenda de Estados Unidos primero. El presidente Trump, quien busca comprar y adueñarse de Groenlandia, pese a que Dinamarca es país miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Seguimos analizando en esta mesa de análisis sobre Groenlandia y el apetito expansionista de Donald Trump y de otras potencias hegemónicas. Aribel, quizá una salida para escapar de esta extrema polarización política en Estados Unidos, esta enorme división entre demócratas y republicanos, y darle un nuevo sentido de propósito al país. El imperialismo o el neoimperialismo, como tú bien lo llamaste, es una salida para esto, es decir, para olvidar lo que está pasando en la escena internacional y mejor volteemos la mirada hacia lo internacional. Pues sin duda es su gran válvula de escape político, ¿no? O sea, vemos cómo un Donald Trump va utilizando los temas de la agenda doméstica para luego proyectarlos a la agenda política exterior y política comercial de Estados Unidos, utilizando diferentes tableros, mezclando el tema comercial, pero con el tema de política internacional, pero también a la inversa, ¿no? O sea, vemos cómo la apuesta de Trump es empezar a lanzar dardos a doquier, a cualquier latitud geográfica, para luego él solito empezar a construir su propia historia al interior de su país. Y cuando escuchaba hace rato al embajador David mencionar el turista, se me vino a la mente y yo dije, pues claro, es el Monopoly de Donald Trump, ¿no? Donde quiere ir jugando, quiere ir moviendo las casillas, pero además quiere él jugarlo con sus propias reglas, donde él no tenga sanciones, donde los demás se acomoden a sus necesidades, porque de igual manera al interior del país vemos estas fracturas políticas que se están generando, estos sectores que han levantado la mano, la voz, de decir no estoy de acuerdo por esta cuestión de arancelaria, pero también vemos cómo al interior de Groenlandia hay resistencias de querer ser una estrella más de la bandera de Estados Unidos. Hemos visto días pasados estas manifestaciones afuera del consulado de Estados Unidos en Nuuk, y por supuesto que no es bien recibido ni J.D. Vance, ni la segunda primera dama de la Unión Americana, como tampoco lo fue el viaje del hijo de Donald Trump que hizo hace un par de semanas atrás, donde él grababa videos diciéndole, mire, la gente sí quiere ser parte de Estados Unidos, pero no sacó todas las imágenes y la película completa de las resistencias de que ellos buscan su independencia de Dinamarca, pero no precisamente buscan ser parte de Estados Unidos. Y es importante porque habría que vincularlo, Carlos, con el ambiente político interno de Groenlandia. Tuvimos apenas elecciones legislativas. ¿Cómo se movieron ahí los partidos políticos en materia de independencia, de autonomía frente al reino de Dinamarca? Es decir, ¿cómo sientes que está el apoyo popular a esta propuesta de Trump? Bueno, el apoyo popular es poco. ¿En qué sentido? En el sentido de que es poca población. Claro. Estamos hablando de 57,000 habitantes de Groenlandia. No es nada. Cualquier colonia de la Ciudad de México tiene mucho más que eso. Entonces, es una población muy pequeña, en un territorio muy grande y muy importante. Y bueno, o sea, en la dimensión groenlandesa, un poco la lógica es que Groenlandia se cada vez más autónoma de Dinamarca, ya es muy autónoma, ¿no? Es un territorio que es parte del reino de Dinamarca, pero que realmente tiene su propio parlamento, su propia dinámica política, de estos pocos habitantes de Groenlandia. En las últimas elecciones lo que vimos es que ganó un partido nacionalista, por decirlo así, ¿no? Pero moderado.
que no espera una independencia rápida de Groenlandia, ¿no? Sino que más bien se espera a que el proceso vaya madurando, ¿no? Entonces, ese partido que gane las elecciones creo que tiene la línea principal. Pero les conviene irse al cobijo de Dinamarca, no es el momento de la independencia, ¿no? Frente a las ambiciones trumpistas, David. Sí, yo creería también que si no existiera Trump, el proceso de, digamos, de independencia, como bien señala el doctor, pues sería un proceso relativamente suave, de X tiempo, y siempre con unos vínculos que requiriesen el mantenimiento del bienestar, ¿no? Un bienestar que por razones geográficas, climáticas, pues no es muy fácil lograr en Groenlandia. Entonces, sí necesitas este otro tipo de vinculación, ¿no? Y en ese sentido la Unión Europea me parece que es una unidad bastante flexible y cómoda para proporcionar bienestar material a una población que de otra forma no lo tendría fácilmente. Entonces, ahora en este escenario, ¿no? Con Trump, que puede ser absolutamente autoritario, desde una burda oferta económica, te va a dar dinero, sí. ¿no? Pues lo que podemos tener ahí es como en otras comunidades de extremos climas, en otras regiones como en Alaska o en Canadá, en donde estas poblaciones tienden a la lenta extinción, porque no hay un desarrollo propio, sí. Porque tienen un relativo bienestar económico y altas tasas de suicidio, altas tasas de alcoholismo, problemas sociales importantes, ¿no? Que tengo la impresión de que el modelo danés les daría mejores condiciones de bienestar y de desarrollo para que esto vaya justo evolucionando en un sentido constructivo a la extremización que tendrían en este otro modelo totalmente mercantil. Te doy dinero, ¿no? Y ya esté para un lado porque ahora, ¿no? Y este terreno es tuyo y ya, ¿no? Que es un poco sí, claro. Lo que ha pasado en regiones del Ártico canadiense y del Ártico de Alaska, ¿no? Pero quizá esto esté cambiando porque la geografía de alguna manera está generando mutaciones geopolíticas. Tenemos una Groenlandia pues más cálida, más habitable, más navegable, es decir, una riqueza que está congelada, pero que se puede descongelar y que ahí pueden entrar las grandes empresas. Entonces, ¿cómo estás viendo ahí, Carlos, Aribel, esta relación de las potencias geopolíticas con el interés económico? Es decir, son muy importantes para explotar los recursos mineros, pero también hay riesgos ambientales. Entonces, ¿dónde se posiciona Groenlandia políticamente frente a esto? Sí. Totalmente. Bueno, eso está en una visión mayor, que es la visión del Ártico y el cambio en el Ártico debido al cambio climático. Entonces, en efecto, sí, la perspectiva es para las potencias cómo utilizar los recursos del Ártico que son importantes, por desgracia para el Ártico y por desgracia para Groenlandia. Groenlandia tiene reservas petroleras, reservas de gas muy importantes, tiene litio, tierras raras, cobre. Es una zona de explotación, de extractivismo hacia futuro, que interesa mucho a Estados Unidos y a todas las potencias. Y en ese sentido, pues la lógica de Trump es situarse rápido en Groenlandia como un punto de apoyo de una política más amplia. De hecho, hay una gran estrategia para el Ártico, que viene desde 2009, ¿no? Ya con Obama comenzaba a apuntar esto y que se acelera con el primer periodo Trump y ahora está totalmente enfrente como uno de los temas obsesivos que tiene Trump en su escritorio, como decía Aribel, ¿no? Y lo que preocupa es qué va a hacer hacia adelante, ¿no? En esta línea neoimperialista. El imperialismo es como una figura del siglo XIX, que nos regresa en el siglo XXI, extrañamente, ¿no? Lo que preocupa es que quizá la perspectiva de Trump sea un acto de fuerza. Vamos, invadimos Groenlandia, son muy pocos habitantes. ¿Quién va a defender a Groenlandia? Sí, ¿qué consecuencia tendría una invasión estadounidense en Groenlandia? No les cuesta mucho, tienen la fuerza. Y tiene que ver con el sistema internacional. Un mundo multipolar, por supuesto, en lo económico, pero un mundo prácticamente unipolar en lo militar. Quien puede hacer una acción tan descabellada como esta es Estados Unidos, es Donald Trump. Entonces sí preocupa lo que pueda venir hacia adelante en la relación de fuerzas internacionales. Sí. Pero a ver, Estados Unidos es un país de la OTAN, Dinamarca es un país de la OTAN, y bueno, Carlos nos dice, puede venir una invasión de Estados Unidos a Groenlandia. ¿Qué pasaría si dos países de la OTAN pues entran en guerra?
Claro, y complementando lo que atinadamente comentaba el doctor Carlos, Rina, y con tu atinada pregunta, me parece que yo no visualizo una confrontación en cuestión de incursión militar, precisamente porque entonces ya sería el pivote perfecto para el desmantelamiento de la OTAN. Sí. ¿Qué es lo que sí veo? Un paralelismo a lo que estamos hoy en día viviendo con respecto al proceso de paz en Ucrania, que es esta mirada neocolonialista de Donald Trump respecto a Ucrania. Es decir, para que tú tengas garantía de seguridad, yo necesito algo a cambio. Una mirada mercantilista que es, vamos a hacer un acuerdo donde yo puedo tener el control del 50% de tus minerales críticos y tus tierras raras. Y es lo mismo que sucede en Groenlandia. Pero ahí es más a la inversa. No claro. Quieres que te invada, no quieres que yo haga algo por la fuerza, pues entonces tú tienes que darme acceso a la riqueza de la naturaleza, porque vemos ahora a un Donald Trump con este grillito que se llama Elon Musk, que al final todo lo ven con una apuesta empresarial. Entonces, ¿en dónde está metido Elon Musk? En el sector automotriz, en la parte eléctrica. ¿Y qué se necesita para fabricar estos automóviles eléctricos? Pues las tierras raras, el litio, ¿no? Entonces, es ahí donde empezamos a ver cómo es todo un rompecabezas que empieza con este enfoque de obtener beneficios, pero obviamente no beneficios para el Estado, sino beneficios personales, y de esa manera están apostando al Canal de Panamá, pero también Ucrania, pero ahora Groenlandia, que es 3 veces el tamaño del estado de Texas. No genera un problema, pero puede generar jugosas ganancias. Y no olvidemos que Trump está gobernando a Estados Unidos con una visión de una empresa, que lo que le genere ganancias jugosas, ahí va a estar, y lo que le genere pérdidas, entonces ahí va a empezar a atacar y lanzar sus dardos. Exactamente. A ver, embajador, ¿estás de acuerdo con, o sea, cuál es tu apuesta? Carlos dice va a invadir, seguramente digo en un corto plazo o en un mediano plazo. Aribel dice no lo veo por ahí, lo veo más como por la penetración económica. ¿En dónde te colocas en esta disyuntiva? Coincidiría más con Aribel en el sentido de un largo plazo y en esta lógica de la extracción. Digamos, el modelo imperialista español, británico, pues fue extensiones, grandes extensiones territoriales, dominación completa, implantación de nuevas poblaciones, transferencia de poblaciones, esclavitud de otras. Y el imperialismo del siglo XIX y el XX se fue transformando mucho más a la incorporación de los recursos naturales de las tierras con respecto a los modelos de producción. Y esto estaba ya bastante establecido y ya ni imperialismo, eran sociedades anónimas y digamos estábamos todos, había un acuerdo general de aranceles y comercio, etcétera, ¿no? Bueno, pero creo que justo el avance tecnológico, la demanda de energía y la apuesta de ¿seguiremos en esta época fósil de energía o habrá una transformación a otra y el impacto del cambio climático? La negativa hace en su primer periodo constante de que no hay cambio climático, de que es una mentira y vamos a explotar más el petróleo. Luego llega Biden y Biden regresa, da pasos hacia atrás para volver hacia los temas del cambio climático y la búsqueda de otras energías. Bueno, pero resulta que hay un pedazo ahí de 2 millones de kilómetros cuadrados, del tamaño de México, repleto de recursos naturales, vamos a explotarlo, ya luego vemos, ¿no? Entonces es posponer, sí, pero está cubierto de hielo, ¿y cómo pero se está derritiendo? ¿Y por qué? Pues porque hay cambio climático, hay que acelerar el cambio climático, entonces a quemar más fósil para acelerar el cambio climático, para obtener esto. ¿Te das cuenta de la visión infantil, egoísta y cerrada de estos personajes? Irresponsable, profundamente irresponsable. Por supuesto. Sí. Si es por la fuerza, si es por la imposición, pero creo que el objetivo es apropiarse de los recursos naturales de Groenlandia, ¿no? Así es, una fiebre sobre los minerales críticos y las tierras raras que hoy impera en el mundo. Hagamos un corte. Desde que obtuvo su estatuto de autonomía en 1979,
Groenlandia ha avanzado hacia un mayor autogobierno, fortaleciendo su capacidad de decisión. En 2008, un referéndum amplió sus competencias otorgándole el control en áreas como la justicia, la policía y sus recursos naturales, aunque Dinamarca mantuvo la responsabilidad sobre la defensa y la política exterior. Este proceso ha estado marcado por el debate entre independencia y la dependencia económica de Copenhague. Es así que en las elecciones de 2025, marcadas por un auge del nacionalismo groenlandés en respuesta a las declaraciones de Trump, se produjera un debilitamiento de las fuerzas políticas tradicionales y gradualistas frente al ascenso de los pro-autonomía, Democratic y Nalerak. El cambio climático está cambiando la reconfiguración geopolítica global y el Ártico no es la excepción. El deshielo sin precedente contribuye a un Ártico más habitable, transitable y navegable que levante el apetito de conquista y dominio por parte de las potencias sistémicas y centrales. Justamente su riqueza puede impulsar un polvorín de confrontaciones y disputas soberanistas, porque debajo de su capa semihelada se encuentran numerosos depósitos de tierras raras que son claves para la producción de autos eléctricos, teléfonos inteligentes, energía solar, así como nuevas oportunidades para alimentar negocios rentables basados en el transporte marítimo, pesca, turismo y construcción de infraestructura. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el Ártico alberga aproximadamente el 13% del petróleo, 30% del gas natural y el 25% de las reservas de hidrocarburos no descubiertos de la Tierra. Seguimos hablando sobre Groenlandia, la isla más grande del mundo, en donde trae la mirada encima de las grandes potencias centrales y sistémicas. Carlos, hablando del Ártico y de este juego entre potencias, en donde Estados Unidos impone y declara su interés particular, porque lo transparenta y lo dice con todas sus letras, vamos a anexar inminentemente Groenlandia. ¿Cuál es la reacción de China? Porque China no es un país del Ártico, es observador del Ártico, pero cómo juega con su economía, con su penetración de comercio en Groenlandia, y qué pasaría entre Estados Unidos y China sobre el territorio de Groenlandia. Es una muy buena pregunta. Bueno, en principio yo creo que hay que hacerle caso a Putin. ¿Qué dijo Putin? Dijo Putin con respecto a Groenlandia, tómense en serio lo que dice Donald Trump con respecto a Groenlandia. Va por ella. No sé si por la fuerza o no, es una posibilidad. Sí. Una posibilidad además que conecta con el tema de la OTAN, ¿no? Para Trump, la OTAN es el pasado, no le importa. Es absurdo, pero no le importa. Y esto en la línea de precisamente estar preparado frente a la competencia de China. China se ha encargado como proyecto económico, geoeconómico, de hacerse lo más posible de las tierras raras, de tener un gran stock de tierras raras en donde sea necesario, en África o en Asia, para estar en capacidad competitiva ante los cambios tecnológicos, que es el trasfondo de toda esta historia. La gran competencia geopolítica tiene que ver con tecnología, y la tecnología requiere de recursos específicos que son las tierras raras. Groenlandia tiene tierras raras. Estados Unidos está interesado en ese recurso que le hace falta en la competencia con China. Y por eso entonces esto nos lleva a la geopolítica del Ártico, que se está modificando por el cambio climático. La perspectiva es que en muy pocos años, estamos hablando de 2030, la ruta de acceso por el Ártico queda abierta debido al cambio climático. Y esto entonces va a... O sea, ¿la ruta del norte? La ruta del norte. 2030 sería... La ruta polar, 2030 o 2040. 2030. Y si no está abierta, la van a abrir con rompehielos nucleares. Terrible.
La verdad es que estamos viendo algo muy lamentable en el Ártico y en Groenlandia, ¿no? Que tiene que ver con el comercio internacional, con el movimiento global de la economía. No, y se va a militarizar el Ártico. Y también con intereses de seguridad, intereses militares, ¿no? Estados Unidos tiene una base en Groenlandia, Rusia tiene muchas bases en todo el litoral del Ártico. Entonces, Estados Unidos está viendo que está en desventaja frente a Rusia y frente a China. Sí. Y China, de manera muy estratégica, se está asumiendo como un país con intereses en el Ártico y está planteando la línea de una ruta de la seda ártica. ¿Qué tiene que hacer ahí la ruta de la seda? Nada. Es una invención china, es un cuento chino que le es funcional para poder tener condiciones de comercio que es fundamental para la expansión económica de China. Entonces, es un juego mayor, es un macrojuego geopolítico que se está concentrando, por desgracia, en el Ártico, porque el Ártico es una zona, es un espacio geográfico muy frágil, ¿no? Tiene una ecología muy frágil. Se está comprometiendo el futuro del mundo en el Ártico. Entonces, ¿qué viene? ¿Un polvorín de confrontaciones? Ya últimas notas, embajador, y luego Ariel. Coincido con lo que dice el doctor, creo que es muy dramático lo que puede pasar ahí, pero pareciera que piensan los que están empeñados en esto, uno, que van a vivir por siempre, la otra, que las reglas del pasado pueden funcionar. Si estás poniendo aranceles a todo, ¿cuál es el futuro del comercio internacional? ¿No? Si ese es un objetivo de abrir rutas comerciales, a lo mejor no van a ser necesarias en un futuro si te mantienes en entes aislados, ¿no? Lo que creo es que estamos a las puertas de una época muy caótica, de pérdida de marcos legales de referencia y de conducta entre las naciones, que va a llevar a confrontaciones de diversas escalas y a que X naciones asuman tener el derecho de imponerse a otras, ¿no? Y el mal ejemplo de estos países grandes podría cundir. Entonces, no soy optimista con eso. Y para dejar un tono un poquito más optimista, creo que es en donde hay que empeñarse, que justo es el sistema multilateral el que nos puede dar opciones si logramos sumar los esfuerzos de la mayoría de los países. Ay, Reina, pues después de escuchar al doctor Carlos como al embajador David, de verdad, me quedo muy consternada porque sin duda volteamos y no olvidemos la llamada de Trump con Putin, donde el pretexto era Ucrania, pero donde se habló del canal de Suez por el Mar Rojo, el canal de Panamá y por supuesto en la conversación está el Ártico. ¿Por qué? Por estas rutas del comercio marítimo que comienzan a reconfigurarse este tablero comercial y donde el tema, insisto, de los negocios globales es lo prioritario para Trump. Entonces, esto ya lo platicó con Putin. Putin está negociando con Trump el tema de Ucrania, pero a cambio de la aceptación respecto a Groenlandia. Y me parece que ahí Xi Jinping está observando sigilosamente cómo se están repartiendo, pero también finalmente está la ruta de la seda digital, claro. Está que es el primer socio comercial del sur global, así que estamos viendo... Y además puede reincorporar Taiwán en el 49, que eso es lo que ya prometió, y también está disputando las islas del mar de China Oriental. Entonces finalmente estamos viendo un reparto entre los tres. Las grandes potencias... Es un reparto. Y están reconfigurando y redibujando, sin duda, el mapa. Es decir, redibujar el mapa se vale, violar fronteras, no son sacrosantas, eso es lo que tenemos encima, pero se vale una competencia económica, financiera, monetaria, inclusive tecnológica despiadada, pero un gran acuerdo con China, Rusia y Estados Unidos. ¿Están de acuerdo? Un acuerdo, no sé, está por verse lo del acuerdo. Por lo pronto sí hay una relación peculiar entre Rusia y Estados Unidos, Putin y Trump. Decía Pankaj Mishra, lo que estamos viendo es a dos gángsters que se ponen de acuerdo. ¿Sobre qué? Sobre Ucrania. Rusia se queda con parte de Ucrania, un 20% del territorio o un poco más, ¿no? Y Estados Unidos aspira a quedarse con Groenlandia. Ya lo dijo Putin, tomen en serio lo que dice Trump, va en serio. Y si lo dice Putin, hay que ponerse realmente a pensar muy a fondo lo que pueda ocurrir en ese
específico asunto de Groenlandia y que tiene que ver con precisamente el juego geopolítico de Estados Unidos frente a Europa, la OTAN. La OTAN, decía yo, es el pasado, Europa es un asunto de los europeos, mi asunto es el poder hemisférico de Estados Unidos preparándose en la competencia con la gran potencia China, que es la amenaza real para Estados Unidos. Pues muchísimas gracias a Carlos Ballesteros, a Aribel Contreras y al embajador David Nájera. Bueno, los esperamos nuevamente en un programa. Continuamos. A nivel geopolítico, el Ártico se ha convertido en un espacio de creciente rivalidad entre Estados Unidos, Rusia y China. El deshielo ha abierto nuevas rutas marítimas y facilitado el acceso a recursos estratégicos, lo que ha intensificado el interés de estos países y del resto del Consejo Ártico en la región. Groenlandia, al estar situada entre América del Norte, Europa y Rusia, es un punto clave en esta competencia. Rusia ha incrementado su presencia militar en el Ártico, mientras que China ha intentado invertir en infraestructura groenlandesa, lo que ha generado preocupaciones en Occidente. Estados Unidos, por su parte, busca reforzar su influencia en la isla para evitar que caiga bajo la órbita de Moscú o Beijing. En este contexto, Groenlandia es un actor clave en la reconfiguración del equilibrio de poder en el Ártico. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, me despido de ustedes, no sin antes agradecerle al Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim por habernos ofrecido sus instalaciones para grabar este programa. Hasta pronto.